Ellos son el gobierno y el partido del odio. Y es lo único que le ha quedado como herramienta política para generar acumulación. Seguir sembrando el odio, la estigmatización que se dirige a todos los sectores. Lo paradójico es que con el paso del tiempo, más temprano que tarde o más tarde que temprano, las mentiras se derrumban, como viene ocurriendo en estos últimos meses en la Argentina. Toda esa parafernalia que montaron para justificar la pesada herencia, para promover un voto de ira contra el gobierno anterior, se va cayendo desde lo formal. Todas las causas, todas las denuncias falsas, toda la porquería que instalaron en la sociedad argentina. Acá supimos lo que había pasado con la dictadura militar. Le sacamos la careta, los desnudamos, las políticas de memoria, verdad y justicia se iniciaron en esa transición democrática no pactada. Otros pueblos de América Latina, otros pueblos hermanos no tuvieron esa suerte. Y por último, también se suma a esta fortaleza del pueblo argentino el hecho de que en los últimos 12 años, en los años que pasaron del 2003 al 2015, en el gobierno de Néstor y de Cristina se demostró que se puede gobernar sin las herramientas del neoliberalismo y que se puede favorecer a los sectores mayoritarios. Es un gobierno de vaciadores. Vinieron a vaciar la heladera de los argentinos, vinieron a vaciar los comercios de consumidores, vacían las fábricas de trabajadores, vacían la educación pública de alumnos, pero además intentan vaciar la cultura de los argentinos y vaciar la memoria de los argentinos. En definitiva, lo que van a intentar es vaciar a la patria. Por eso creo que estamos en una instancia que es decisiva. Hay un intento de recolonizar el continente y nosotros, por supuesto, estamos comprendidos en ese intento. Y esta vez los poderes dominantes vienen por los recursos naturales. Vienen por el petróleo de Argentina, de Brasil, vienen por las minas de litio de Chile, de Argentina y de Bolivia, vienen por los recursos hídricos. Y eso tiene una diferencia con las experiencias anteriores. Yo sé que muchos asimilamos lo que está pasando a las políticas de Martínez de Oz o incluso a las de la década del 90. Pero también tenemos que tener presente esta diferencia. En la década del 90, fundamentalmente los acreedores externos, a través de los canjes de bonos, el Plan Brady, venían por los activos que los argentinos habíamos sabido construir durante décadas, particularmente en los gobiernos populares. Pero esta vez vienen por los recursos naturales. Y quien pretende apropiarse de recursos naturales necesita controlar el territorio, a diferencia de los que venían a apropiarse de los activos públicos, que con controlar las acciones, los directorios, a través de las privatizaciones era suficiente. Por eso también hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo, porque inevitablemente en la medida en que avance este proceso de recolonización, la injerencia que van a pretender tener en el continente estos grupos va a ser cada vez mayor. Enfrentamos este complejo, este bloque de poder, que ha sabido manejar las nuevas herramientas. No solamente están acompañados por el blindaje que le brindan los grupos mediáticos más concentrados, y que cada día van a ser más concentrados para favorecer el desarrollo de este modelo económico, sino que también están manejando con mucha inteligencia y perversidad lo que se denomina las redes sociales. Hace pocos días atrás conocimos un informe de Amnistía Internacional que desnudó de qué manera ya no solo se ataca al movimiento popular argentino, sino incluso a aquellos periodistas o medios que tienen una actitud relativamente crítica, porque estos modelos no toleran ni una endija de crítica, quieren una voz única, quieren imponer una voz única. Y hemos estado viendo y asistiendo a esta denuncia que habla de cibertropas, que habla de ataques cibernéticos, que utilizan siempre el mismo patrón, porque en esto no han cambiado. El conservadurismo hay un patrón que no abandonó, que es el patrón
de estigmatizar a través de la mentira y desde ese lugar generar odio en la sociedad. Pero lo paradójico es que con el paso del tiempo, más temprano que tarde o más tarde que temprano, las mentiras se derrumban, como viene ocurriendo en estos últimos meses en la Argentina. Toda esa parafernalia que montaron para justificar la pesada herencia, para promover un voto de ira contra el gobierno anterior, se va cayendo desde lo formal. Todas las causas, todas las denuncias falsas, toda la porquería que instalaron en la sociedad argentina. Pero caen las mentiras, pero se mantiene el odio. Por eso cuando nosotros iniciemos una etapa de reconstrucción nos vamos a encontrar no solamente frente a la necesidad de recuperar materialmente al país, como siempre también ocurrió a lo largo de la historia. Los gobiernos conservadores vienen a destruir, los gobiernos populares venimos a reconstruir lo que ellos destruyeron. Ahora vamos a tener que también agregarle la responsabilidad de sanar a la sociedad argentina, porque ellos son el gobierno y el partido del odio. Y es lo único que le ha quedado como herramienta política para generar acumulación. Seguir sembrando el odio, la estigmatización que se dirige a todos los sectores, no solamente a los sectores políticos opositores, como es el caso de todos nosotros. Se dirige contra los jóvenes, hoy son víctimas de una persecución sistemática por el solo hecho de ser jóvenes. Se dirige contra los inmigrantes, se dirige contra los trabajadores, en realidad se dirige contra todo el movimiento popular argentino o toda la estructura del movimiento popular argentino. Por eso la tarea que tenemos por delante es muy importante. Por supuesto que nosotros creemos en la necesidad de la unidad de todos los sectores populares, lo más amplia, lo más abarcativa posible. Pero también creemos que con eso no alcanza, si la unidad es solamente la reunión de expresiones político-partidarias. En todo caso, ese debe ser el final del camino. El principio del camino tiene que tener una mirada más estratégica. Lo que necesitamos si queremos derrotar a este bloque de poder conservador es una alianza entre la política, la producción, el trabajo y los movimientos sociales. Y esa alianza después sí tiene que encontrar la representación política que la exprese, pero no podemos empezar al revés. Tenemos que construir, en primer lugar, desde la oposición parlamentaria. ¿Dónde se define hoy quién es opositor o quién no lo es? En el Parlamento. Y además tenemos que articular eso con la movilización popular, como hicimos en diciembre cuando se intentó el saqueo a los jubilados, o cuando llevaron adelante el saqueo a los jubilados. Pudimos articular acción política parlamentaria con movilización popular. Y ahí se va a ir definiendo el camino de la unidad. Ahí se va a ir construyendo la posibilidad de que el pueblo argentino encuentre una representación político-electoral que le permita terminar con la pesadilla del gobierno de Macri antes que Macri termine con la sociedad argentina. Desde ese lugar, y nosotros estamos aquí para contribuir en primer lugar a fortalecer unidad ciudadana, porque eso ya existe. Fue una representación y una expresión política que reunió a todos los sectores progresistas, populares, nacionales, en una experiencia limitada, porque fue territorialmente limitada a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y no mucho más. Pero ese es un camino que hay que transitar. Y hay que extenderlo a todo el país. ¿Por qué? Porque es lo que nos representa. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que nos vamos a quedar nada más que encerrados en ese espacio? No. Estamos dispuestos a fortalecerlo para abrazarnos con los que efectivamente tomen el camino de la oposición. Como decimos en el documento, nosotros vemos con esperanza y expectativa y ilusión la posibilidad de la unidad del Partido Justicialista, pero en tanto y en cuanto esa unidad sea la unidad para oponerse al modelo conservador, al modelo concentrado, al modelo autoritario. Y vemos también con una gran expectativa que en Unidad Ciudadana hay una mayoría peronista, porque es absolutamente imprescindible que esa mayoría tenga una expresión política. Pero también creemos que todos nosotros podemos contribuir a enriquecerla y extenderla desde nuestras culturas y desde nuestras tradiciones políticas. Entonces ese es el camino que queremos transitar. Enfrentamos un modelo
que tiene consignas aparentemente eficientistas, pero que hay que tener en claro cuáles son los contenidos reales. Cuando ellos hablan de gobernar, hablan de endeudarse. Cuando hablan de administrar, hablan de cerrar hospitales, de cerrar escuelas, de degradar la educación, de destruir las políticas públicas. Y cuando hablan de competitividad, hablan de bajar los salarios de los trabajadores. Ese es el límite del modelo. Y nosotros tenemos que avanzar en otro camino. Y estamos en condiciones de hacerlo. Yo nunca ejercité el optimismo de la voluntad, pero me parece que tenemos que también rescatar aquello que nos puede dar energía y fortaleza. Porque, entre otras cosas, una de las perversidades que estamos atravesando en las construcciones simbólicas es que se le intenta hacer creer a la sociedad argentina que no hay reservas para enfrentar esto, y las hay. Y las hay porque la historia política de la Argentina, a diferencia incluso de otros países hermanos de América Latina, es muy rica. La hemos atravesado con movimientos populares que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva de los argentinos. El radicalismo, el peronismo, con liderazgo que también han dejado profundas huellas, como es el caso del liderazgo de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de Néstor, de Cristina. Pero también tenemos que sumar a ese escenario tan rico de la Argentina la impronta que le dio hace 100 años atrás. Este año se va a cumplir la reforma universitaria en 1918, que le dio al movimiento estudiantil argentino, un protagonismo que incluso se extendió al resto de América Latina. De ese movimiento universitario del 18 nacieron partidos populares, por lo menos populares en aquellos tiempos, como fue el APRA de Perú y tantos otros en América Latina. Y después vino la gratuidad que impuso Perón en las universidades, que eso también significó una expansión que abrió las puertas de las universidades definitivamente a los hijos de los trabajadores. No hay ningún otro país de América Latina, salvo precisamente por esta imitación o por este ejemplo que dio la reforma universitaria, que tenga un movimiento estudiantil con tanta conciencia política. Y tenemos también al movimiento obrero, que más allá de aciertos o desaciertos de sus dirigentes, es potencialmente extraordinario la presencia que tiene comparada con cualquier otro de América Latina. La tasa de sindicalización de Argentina es la más alta del continente. Y además también hay un camino de luchas que fue fortaleciendo el espíritu del movimiento obrero. Tanto que la traición de algunos dirigentes no llega nunca a terminar de torcerlo, y el movimiento obrero siempre al final del camino se suma a los procesos de transformación en la Argentina. Y otro factor de fortaleza, otro factor distintivo, y no lo decimos solamente porque expresamos y representamos esa cultura política, fue que en la Argentina tuvimos una transición democrática no pactada. Esto también fortalece el nivel de conciencia de nuestra sociedad. Acá supimos lo que había pasado con la dictadura militar. Le sacamos la careta, los desnudamos, las políticas de memoria, verdad y justicia se iniciaron en esa transición democrática no pactada. Otros pueblos de América Latina, otros pueblos hermanos, no tuvieron esa suerte. Y por último, también se suma a esta fortaleza del pueblo argentino el hecho de que en los últimos 12 años, en los años que pasaron del 2003 al 2015, en el gobierno de Néstor y de Cristina se demostró que se puede gobernar sin las herramientas del neoliberalismo y que se puede favorecer a los sectores mayoritarios. Y eso está en la memoria más reciente y más fresca.
Entonces, ¿cómo alguien puede suponer, a pesar de las dificultades, a pesar de la montaña que tenemos que enfrentar, cómo alguien puede suponer que con este acervo, con esta historia, con estas expresiones populares, con estos hechos históricos que conmovieron a la Argentina y que le sembraron esta huella tan profunda, vamos a perder esta batalla? No la vamos a perder, la vamos a ganar y el movimiento popular argentino se va a poner de pie otra vez. Hoy nosotros, y termino, hemos hecho un aporte modesto. Somos conscientes de que nuestro espacio es un espacio en desarrollo, que tenemos que estructurarlo con mucho esfuerzo, con escasos recursos, pero estamos desafiados a que efectivamente esta cultura política que representó el radicalismo no desaparezca siendo furgón de cola de un proyecto conservador, elitista y autoritario. Y cuando decimos no desaparezca, ¿por qué lo decimos? Porque sabemos que las fuerzas políticas, que los pueblos, no solamente las fuerzas políticas, que los pueblos deben resistir si quieren sobrevivir. Y nosotros queremos que el pueblo argentino sobreviva. Gracias.